Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, no solamente debemos de estar preparados espiritualmente, pero también sirviendo al Señor. Y eso es lo que Jesús nos habla en el capítulo 25 de Mateo. A través de la parábola de las 10 vírgenes nos habla de la preparación espiritual, y a través de la parábola de los talentos nos habla de la preparación ministerial. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Lo importante en este caso es que cuando se valoriza lo que es el Evangelio, nos va a impulsar a ganar almas. Y en esta parábola de los talentos, el Señor nos habla que Él entregó, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los primeros multiplicaron el talento, mas el último lo enterró. Y en la conclusión prácticamente que Jesús hace de esta parábola, en el capítulo 25 de Mateo, versículo 29, dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aquí nos habla el Señor que si nosotros valorizamos lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, que es el Evangelio, como dijo Pablo, ay de mí si no predicase el Evangelio, me es impuesta necesidad, también dijo en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Pablo valorizaba tanto el Evangelio que lo multiplicaba, ponía a trabajar ese talento que Dios le había dado. Pero si nosotros no valorizamos lo que significa el Evangelio, no vamos a ganar almas, no vamos a entrar a llevar esas buenas nuevas a aquellas personas que no conocen a Jesús. Por eso que en esta parábola podemos aprender de muchas cosas, y entre ellas vemos que Dios ha delegado un tesoro a cada uno de sus hijos. Ahora, el tesoro es la palabra de Dios, y nosotros podemos decir: Señor, gracias porque tenemos la palabra, gracias por el Evangelio. El problema es que algunos no lo miran como un tesoro. Ahora, la responsabilidad está de acuerdo a la capacidad de cada quien. En esta parábola nos dice que el Señor repartió a cada uno según su capacidad, es decir, según la habilidad. El Señor sabe que cada uno de nosotros podemos desarrollar cierta actividad partiendo de la palabra. Si nosotros nos descuidamos en poder poner a trabajar ese tesoro de la palabra, no es por ignorancia y no es por falta de bendición de Dios, sino por falta de valorización a lo que Dios nos ha entregado. Entonces, si es un tesoro, nosotros tenemos que ponerlo al servicio del Señor y en beneficio de la mayoría. Por lo tanto, Dios espera resultados en esas cosechas de almas. El poder comercializar esos talentos espiritualmente nos habla de ganar almas. La pregunta es: ¿estamos nosotros llevando almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra valorización del tesoro del Evangelio determinará nuestra actitud. En estos casos vemos aquí, los primeros 2 que multiplicaron, vemos la diligencia, pero en el último, que no multiplicó, vemos la negligencia. Así que la valorización que nosotros tengamos del Evangelio va a determinar nuestra actitud. La primera es la diligencia. La diligencia produce frutos. La diligencia traerá su recompensa. Dice en el versículo 21 de esta misma porción de la Escritura: y su Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay recompensa para aquel que es diligente, para aquel que multiplica. Pero en el caso que no ha valorizado el tesoro del Evangelio, se produce lo que es la negligencia. Y la negligencia entierra el talento, detiene el avance y siempre tiene excusas en sus labios. Eso es lo que miramos en esta parábola, excusa tras excusa. Cuando Dios repartió los talentos, dice que los repartió según su capacidad. Por lo tanto, no hay excusa. Dios conoce que hay una oportunidad para que tú y yo podamos evangelizar. El problema es que si no valorizo este tesoro, no lo voy a comunicar. Y eso se transformará en negligencia.
y traerá también su propia recompensa. En el versículo 28 al versículo 30, la palabra de Dios nos dice de esta manera: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una recompensa para aquel que no multiplica. Primero le será quitado el privilegio que Dios le había entregado. Dios a ti y a mí, como hijos de Él, nos ha entregado el privilegio de gozar, de tener en nuestras manos el Evangelio, de poder predicar estas buenas nuevas. Si yo no lo hago, entonces he dejado de valorizar a Dios en mi vida. Ya Dios para mí ya no es importante. El Evangelio ya no es importante. Las otras cosas son más importantes que las cosas espirituales. Las temporales son más importantes que las cosas eternas. De tal manera llega entonces el cristiano a despreciar la primogenitura por un plato de lentejas, como sucedió con Jacob. Y eso hizo que Jacob quedase al margen de las promesas y bendiciones de Dios. No porque Dios no le dio la oportunidad, sino porque él desechó esa gracia inmensurable sobre él. Por eso dice la Biblia que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Esaú le despreció a él. Qué importante es entonces que nuestra vida la podamos evaluar a la luz de la importancia que le estamos dando al servicio de ganar almas para el Señor. Por lo tanto, es tiempo que podamos reflexionar y decirle: Señor, perdóname. No estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Tú me has dado el talento, me has dado el conocimiento de tu palabra y yo no lo estoy transmitiendo. Si tú vas en un autobús, háblale de Cristo a la persona que está a tu lado. Si estás en el supermercado, en la gasolinera, por la calle, donde sea, necesitamos entregar este mensaje, ocupando todos los medios, ocupando los recursos, ocupando las oportunidades. Si nosotros podemos llevar a cabo esta tarea, es porque para nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios nos ayude a multiplicar el talento. Si hemos caído en la negligencia, pidámosle perdón a Dios por haber desvalorizado a Cristo y su Evangelio por las cosas temporales de esta tierra. Y decirle: Señor, perdóname por haberte despreciado, pero ahora retorno a ti y quiero valorizar las cosas eternas como lo más importante sobre mi vida, para que yo pueda negociar este talento llevando almas a tus pies. ¿Por qué no le decimos a Dios en oración que nos ayude? Padre, aquí estamos pidiéndote que tú puedas extender tu mano de socorro sobre nosotros. Perdona nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, por haber dejado de valorizar tu Evangelio como algo trascendental e importante. Señor, te pedimos que nos limpies con tu sangre. Aquí estamos, Señor, pidiéndote, Señor, que nos des la oportunidad de poder continuar llevando las buenas nuevas hasta nuestro último suspiro sobre la faz de esta tierra. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.